Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al alcalde de la ciudad, al ingeniero Pedro Palacio. Señor alcalde, bienvenido, buenos días. Una cierta confusión se generó ayer con medidas que tomó el COE Nacional, en unos casos intentando ser más estricto, en otros relajando las medidas, y esto afecta a sobre todo las ciudades, los cantones que se encuentran en semáforo amarillo. Un comunicado un tanto incierto más bien emitió el día de ayer usted como director o presidente del COE local, señalando su extrañeza por una medida que aparentemente no había sido socializada. ¿Cuáles son los alcances en todo caso? ¿Qué análisis se ha hecho? ¿Amerita esto una reunión inmediata del COE cantonal para reajustar las cosas? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buen día, mi querido Gustavo, Rosana, y a todos quienes nos escuchan y miran. Efectivamente, el día de ayer causó incertidumbre y sorpresa, yo creo que a nivel nacional, las decisiones que el COE, valga la redundancia, nacional, tomó. Nosotros en nuestro comunicado hemos sido enfáticos en que efectivamente hay que precautelar la salud, la vida. Obviamente hay temas de dinámica económica que se entienden perfectamente golpeados, pero hemos enfatizado que es fundamental que haya una mayor y mejor coordinación. Nosotros no hemos tenido esa posibilidad, no hemos sido consultados, y claro, el día de ayer se toman unas resoluciones que se aplican desde el día de hoy, 1 de julio, y claro, no hay un margen para poder hacer una revisión, una conversación, una solicitud en ese sentido. Entonces hemos puesto en el comunicado que es indispensable, fundamental, que exista esa mayor coordinación. Recordar que el ente rector es del COE Nacional en cuanto a las disposiciones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada uno de los colores del semáforo. Nosotros como COE cantonal lo que hacemos es, dependiendo de esas resoluciones, ir adaptando algunas realidades, medidas, tomando algunas decisiones, pero no es que nosotros podemos ingerir específicamente o individualmente de qué hacer con cada color del semáforo. Es por eso que una vez más solicito, y a través de este medio de comunicación, como hicimos ayer con el comunicado, que exista una mayor coordinación y mejor coordinación con el COE Nacional. Localmente lo hemos venido trabajando bastante bien con los diferentes, instancias del COE provincial, lo hemos hecho con el Ministerio de Salud Pública, todos los días, constantemente. Entonces nos ha sorprendido mucho este comunicado, donde incluso hay un par de temas fundamentales, como la extensión de las horas normales de circulación, o en su defecto la restricción menor del toque de queda, donde nosotros consideramos que no es prudente en la ciudad de Cuenca haber hecho esa extensión de tiempo. Más bien hemos estado evaluando al interior del COE, y justamente día a día se está recabando información estadística para, con números, con datos, poder hacer una solicitud probablemente esta misma semana, en el cual se estaba, esperando de la información que se viene levantando día a día, que el toque de queda más bien se amplíe. En lugar de que sea en su momento de 9 de la noche a 5 de la mañana, que ahora es desde las 11 de la noche, más bien pueda ser desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto porque en datos preliminares hemos visto que desafortunadamente es justamente en las horas de la noche donde hay estas reuniones sociales, incluso reuniones deportivas, deporte de contacto, que precisamente es lo que se quiere evitar, lo que se quiere. ¿Cómo describe usted la situación de la ciudad de Cuenca, señor alcalde? Hay varios salubristas, epidemiólogos que hemos tenido en nuestros micrófonos y cámaras que han hablado sobre la delicada situación de la ciudad de Cuenca. Hemos tenido también reportes directos de los principales hospitales, casas de salud, tanto públicas como privadas, que han exteriorizado su preocupación porque Cuenca semana a semana viene al borde de la saturación. Esto fue drástico al finalizar la semana anterior. Incluso las unidades de cuidados intensivos no daban abasto ya en el Hospital Centinela Vicente Corral Moscoso, pero no queremos alarmar indebidamente a la población.
¿Cómo se está tomando esta situación de saturación por parte del COE cantonal? Y sobre todo sería importante conocer de usted qué índices se manejan para la ciudad de Cuenca para evaluar la situación. Hay pruebas rápidas que ha realizado el municipio, se tiene una idea del avance del contagio de la población. Se ha dicho que alrededor de un 3%, que sigue siendo bajo con respecto a otras ciudades. Pero quisiéramos conocer de usted, ¿cuáles son los principales índices e indicadores que se manejan al momento en la ciudad de Cuenca? Un gusto, y si usted me permite, Miguel Gustavo, esa es una de las cosas que también nos genera extrañeza. No ha habido comunicados o declaraciones de profesionales de la salud que pertenecen tanto al Vicente Corral Moscoso como a José Carras Porteaga, indicando precisamente este incremento de pacientes que se ha tenido en las unidades de cuidados intensivos. Y precisamente esa es la parte que no logramos entender. O sea, tenemos gente que es parte justamente del Ministerio de Salud, y por otro lado el COE nacional emite estas resoluciones sin tal vez verle unas particularidades. Algo se ha visto en la ciudad de Quito, en dos de los puntos vemos una excepción, 2 o 3 me parece, que puntualmente dicen que en la ciudad de Quito todavía no, o ponen ya una temporalidad de aquí en 8 días o 15 días, pero entendiendo que también desde la ciudad de Cuenca existen algunas preocupaciones, como lo han manifestado los profesionales de la salud, nos parece extraño que no se haya tomado también en cuenta eso. A ver, nosotros tenemos todos los días la información a través del puesto de mando unificado y a través de información que le llega a la mesa número 6 del COE cantonal sobre algunos indicadores. Uno de ellos precisamente es el nivel de saturación o el uso de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Efectivamente, hasta la semana pasada, prácticamente de los 7 días, 5 días estuvo al 100% del uso. Hubo una cantidad importante de personas recuperadas, me refiero a esa unidad propiamente dicha, un promedio de 4 por día, alrededor de 28 personas, pero al mismo tiempo, como algunas personas dejaban las unidades, nuevamente eran reemplazadas con personas que necesitaban las mismas. Es así que, si bien ha habido, como digo, esa posibilidad de recuperación importante, también existió nuevamente esa saturación, al menos de los 7 días en 4. En lo que va de esta semana, de acuerdo a la información que nos han hecho llegar, ha bajado un poco la cantidad, insisto, es de información que nos traslada el Ministerio de Salud Pública, es la que nosotros tenemos y con la cual podemos ir confirmando la información. Ha bajado, es decir, existen entre 1, 2, en algunos días 3 unidades de cuidados intensivos libres. Y la semana pasada, el viernes, también a través del BID se recibió una donación de 3 ventiladores más, que el día de ayer martes y hoy miércoles deberían estar siendo ya instalados, colocados para incrementar la capacidad. De acuerdo al doctor Julio Molinas, le nos ha indicado que va a ser la capacidad mayor hasta donde está establecido, 50 unidades de cuidados intensivos. Al momento deben estar alrededor de las 40, hasta la semana pasada estaban 38, insisto, se están instalando, otras estaban en mantenimiento y me imagino, de acuerdo a la información, que estos días también entrarán en funcionamiento. Sin embargo, no se trata de tener 50, 70, 100, 200, porque esa es consecuencia de algo de lo que está sucediendo hacia atrás a nivel de la población, que está generando no las medidas que se han venido durante ya 90, 100 días, todo el tiempo indicando a cada uno de los ciudadanos que las tengan, sino más bien se nota claramente que en algunos sectores de la población hay un relajamiento. Eso por el lado de el tema de las unidades de cuidados intensivos. También el tema del nivel de contagio, usted bien lo ha notado, estimado Gustavo, nosotros continuamos haciendo las pruebas rápidas, se ha incrementado, empezamos con 2.3%, este rato estamos cercanos al 3%, sin embargo, como usted también lo ha notado, es un porcentaje bajo. Yo siempre digo que hay dos lecturas, una que todavía hay un porcentaje muy importante de la población que ha sabido cuidarse, pero otros no, y por lo tanto hay un porcentaje, como puede ser en este caso 95 o más, que podría contagiarse si es que relajas sus medidas. Por eso es que es fundamental e importante no botar por la borda todo lo que se ha logrado, todo el esfuerzo y sacrificio de muchísima gente que ha logrado durante tanto tiempo, tantos meses, que al final sientan de que no pasa nada y por lo tanto podemos regresar Señor a esa alcalde, normalidad que no existe hasta...
Señor alcalde, buenos días. Quizás en este sentido, cuando hablamos de que los ciudadanos, los cuencanos, las cuencanas se han relajado frente a las medidas, también responde a que permanentemente están recibiendo un doble mensaje, en este caso de las autoridades, ¿no? Por un lado le decimos, no debe salir. Hablábamos con el coordinador zonal de salud el día de ayer, el doctor Molina, y él aseguraba que muchos de los casos que se han presentado o que los hospitales han recibido en estos días responden, por ejemplo, a las celebraciones del Día del Padre. Entonces nos preguntamos si la gente está recibiendo constantemente este doble mensaje. Por un lado, no debes salir, es tu responsabilidad, debes tomar las medidas necesarias, pero por el otro lado le estamos diciendo, ya puedes ir al centro comercial, tienes transportación pública, tranvía gratuito, puedes ir ahora a los cines, también puedes ir al teatro. Esto genera quizás una situación en los ciudadanos frente a la toma de decisiones de qué es lo que debe hacer. Ya puedes reunirte. Tenemos un incremento de casos debido a las reuniones familiares provocadas por los festejos del Día del Padre, pero no importa, igual puedes reunirte ahora con 25 personas. Entonces, un poco ahí nos cuestionamos y nos preguntamos los efectos de este doble mensaje en la población y sobre todo, ¿qué podría hacer el COE cantonal frente a las medidas que ha tomado el COE nacional? Yo me pregunto y le pregunto a usted si es que el COE cantonal podría negarse, por ejemplo, a aceptar o a asumir estas medidas en el Cantón Cuenca. Sobre su última consulta, no podemos negarnos, las competencias son claras de cada uno de tanto el COE nacional, provincial como cantonal. Lo que nosotros podemos hacer es un llamado a la reflexión y a la revisión para que con base en eso se pueda revertir alguna decisión puntual en la ciudad de Cuenca sobre el hecho, por ejemplo, que yo comentaba, el toque de queda e incluso el tema de ley seca. Ciertamente lo que usted dice es correcto. Hay un porcentaje de la ciudadanía que posiblemente puede estar pensando que hay un doble mensaje, cuando el mensaje tiene que ser único y es el mismo que viene desde hace mucho tiempo atrás. La primera fase fuera de contención, y eso estuvo bien, quédate en casa, no salgas definitivamente, sal solo cuando sea estrictamente necesario. Ese mensaje se viene manteniendo, nada más que cuando sea necesario cada vez es mayor, por un tema precisamente del tema trabajo, el tema laboral, el tema económico, donde la ciudadanía tiene que empezar a generar, y lo ha hecho en un porcentaje bastante elevado, y le digo bastante bien, porque precisamente es un tema de precaución, de cuidado. Y todos los días que yo estoy realmente recorriendo la ciudad, haciendo visitas de campo, haciendo diferentes actividades, veo un porcentaje importante de la población que realmente acata estas medidas. Pero al mismo tiempo también me llama la atención en algunos sectores, en algunos lugares, donde definitivamente parece que no pasará nada. Y sobre todo lo que usted bien lo anota, se han hecho una cantidad de operativos importantes en estas semanas en la noche, precisamente donde encontramos a familias, a grupos de amigos que están haciendo deporte de contacto, no un deporte individual, sino de contacto que no es permitido. Hemos visto reuniones sociales, asimismo de amigos, incluso de familiares. Ha habido familias enteras que por alguna reunión desafortunadamente se han contagiado, 12, 15 miembros de una misma familia. Entonces, ese es el llamado de atención. No se trata de que solo te quedes en casa y no hagas absolutamente nada. Sí, quédate en casa lo más que sea posible, pero entendemos que tienes que salir, entendemos que la gente tiene que hacer sus actividades, pero hazlo con la precaución, háganlo con la precaución del caso. El uso de la mascarilla es fundamental, la desinfección de manos es fundamental. No es que garantice al 100%, eso estamos claros, pero minimiza la probabilidad de contagio. Con la bendición de Dios, muchas personas que están al frente todos los días, hasta el día de hoy, no se han contagiado, y es porque han tenido el mayor cuidado posible. Eso no significa que mañana en un descuido lo puedan hacer. Esa es la realidad, pero mientras más cuidados tengamos, la probabilidad de contagio baja y por lo tanto ayudamos realmente al sistema de salud. Señor alcalde, usted se ha referido a esta conclusión que se saca de las pruebas rápidas hechas directamente por entidades relacionadas con el municipio de Cuenca, 3% de los cuencanos que han sido contagiados. Pero usted conoce perfectamente que en todo el mundo, y hasta en los países con mayor desarrollo y con los mejores sistemas de información, se estima por parte de los expertos que esto refleja la cifra oficial, usualmente solamente el 10% de la realidad. Lo que se señala es que por cada caso confirmado, oficialmente hay 10 casos más de personas asintomáticas que están ya circulando en la ciudad.
Este dato de alguna manera ha sido estimado en la ciudad de Cuenca. Por otra parte, hay el famoso factor RT, famoso porque Angela Merkel, la primera autoridad en Alemania, se hizo famosa a nivel mundial por explicarlo claramente. Este índice o tasa de contagio efectivo denominado RT es sumamente importante, fácil de entenderlo, pues un índice de 1 significa que cada persona contagiada tiene el potencial de contagiar a 1. Si se supera ese índice, empiezan los problemas. Y Ecuador vive aparentemente dos mundos, uno el de las estadísticas, otro el de la realidad. La estadística del Ministerio de Salud, la más reciente, refiriéndose a RT, que no es un índice muy utilizado, en Ecuador daba cuenta de 0,76, un índice totalmente optimista. Sin embargo, acaba de publicar hace 2 días una entidad de enorme prestigio en Londres, entidad educativa, el Imperial College London, un dato sobre Ecuador que es de 1,46, el doble de lo que indica el Ministerio de Salud, y es allí donde empiezan las inquietudes de quién tiene la razón. La credibilidad del Ministerio, de hecho, por múltiples razones, está totalmente debilitada. Para culminar, no quiero dilatarme en la pregunta, pero para darle una referencia del Imperial College London, sobre todo a nuestros oyentes, para darles una referencia, este mismo organismo advirtió el 5 de junio, hace aproximadamente un mes, lo que iba a suceder en la capital de la República con el semáforo amarillo, y señaló que la demanda en terapia intensiva en las camas iba a elevarse en un 150%, hecho que efectivamente se ha dado. Nada más este antecedente para conocer sus respuestas sobre este tema del RT y el real potencial que tienen los cuencanos en sus calles, en sus sitios públicos y en los núcleos familiares, que es donde empieza en esta etapa el contagio más alto. Quisiéramos profundizar un poquito más sobre estos riesgos, señor alcalde. Con muchísimo gusto. Efectivamente, lo que usted dice, Miguel Gustavo, es cierto. De hecho, nosotros hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas tuvimos una conferencia con el Centro de Investigación del INCAE, que ellos también han estado haciendo estas evaluaciones y sacando el factor R. Nada más que para, entendería yo, que para lo que hicieron ellos, como una de los datos que usted nos da, es con base en el testeo, en el muestreo que se tiene. Por eso es que el factor R, incluso el Centro de Investigación del INCAE, hablaba de 0,85, 0,90, si no estoy mal. Pero la realidad vemos que es otra. Por eso es que incrementar el nivel de testeo es fundamental, y eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo a lo largo de este tiempo. Y no solo insistiendo, haciéndolo, porque no solamente hay que hablarlo, hay que hacer las cosas. Y eso hemos estado haciendo precisamente para poder determinar cómo está el nivel de contagio a nivel de la ciudad, siendo ese el otro factor de los 10, tal vez el tiempo nos es esquivo, pero bueno, son 10 indicadores que nosotros trabajamos todos los días y todas las semanas con el COE cantonal. Entonces, en cuanto al factor, nosotros consideramos que efectivamente sí es mayor. O sea, no podríamos prever que va a ser menor si tenemos mayor cantidad de gente que está en las unidades de cuidados intensivos. O sea, es una lógica, es un sentido común que muestra claramente que existe un mayor nivel de contagio. En ese sentido, nosotros consideramos que es fundamental continuar con las pruebas. De hecho, se va a arrancar un nuevo estudio de cero prevalencia a nivel también estadístico, pero ya no con las 400 muestras que en un momento lo hicimos. Ahora lo vamos a ampliar, lo estamos haciendo con algunos científicos y con la Universidad de Cuenca, que siempre trabaja muy de la mano en estos temas. Son alrededor de 2.500 pruebas que arrancarán en los siguientes días, donde precisamente vamos a nuevamente determinar cómo está este comportamiento, cómo está la dinámica de contagio y los sectores. Nosotros, de acuerdo a lo que tenemos, que es la información que hemos podido recabar, que es la que nosotros directamente la obtenemos para que no exista margen de error, hemos visto que no existen zonas puntuales en la ciudad de Cuenca donde podría indicarse en esta zona existe mayor cantidad de contagios. Más bien hay un tema de heterogeneidad a nivel de las parroquias urbanas, incluso en las rurales, obviamente una cantidad bastante menor, pero hay una heterogeneidad bastante en cada una de ellas amplia. Por lo tanto, con estos estudios de cero prevalencia que esperamos arrancar lo antes posible, seguramente vamos a tener una mayor y mejor información también para la toma de decisiones, mi querido Gustavo. Relacionado indirectamente con esto está el funcionamiento del tranvía, señor alcalde. Algunas personas han criticado, señalándolo como uno de los potenciales sitios de infección. Otros han visto que por fin
este proyecto tan largamente esperado en la ciudad de Cuenca esté funcionando. Pero más allá de esto hay otro tipo de problemas. Respecto al tranvía, este tiene ya que funcionar, está terminando la etapa de pruebas sin costo para los ciudadanos y tiene que empezar a cotizar y sobre todo a dar servicio. Y un servicio que siempre se lo ha planificado como un servicio integrado con el sistema de buses, pues de otra manera pierde mucho su sentido y su utilidad, sobre todo por el hecho de no ser un tranvía con múltiples recorridos en la ciudad, sino solamente con una sola vía trazada de ida y de regreso. Tiene que integrarse como una columna vertebral. Esto, entendemos, está incluso en las regulaciones, en las ordenanzas que se han emitido, la necesidad de que opere comercialmente el tranvía de la ciudad de Cuenca con el transporte público. Sabemos de las dificultades que se han encontrado para ponerse de acuerdo con los transportistas, la posición recurrente de la Cámara de Transporte de generar problemas o de diagnosticar problemas que han hecho imposible seguir de una manera adecuada, práctica, expedita las negociaciones, entre comillas, que se dan para lograr este propósito. Y en los últimos días entendemos que su administración ha anunciado que el tranvía operará de manera comercial en la ciudad de Cuenca, sin integrarse necesariamente con el transporte público, con los buses. La Cámara de Transportes justamente el día de hoy ha emitido un manifiesto al respecto, señalando que esto sería un grave error por parte del municipio. Quisiéramos también que usted nos comente cómo está la situación, qué es lo que se ha analizado y qué es lo que ha llevado al municipio de Cuenca a través de un reglamento intentar esta nueva forma de operar, con el tranvía por su lado, los transportistas por otro. Muchas gracias, Gustavo, por esta consulta que es importante y qué bueno que los ciudadanos, y espero también que los amigos de la Cámara de Transporte escuchen bien lo que voy a comentar y lo que voy a decir. En primer lugar, usted bien lo ha notado, durante tantos años se ha planificado. Si usted me dispensa, yo no creo que la palabra es planificado. Se ha comentado tal vez, se ha dicho tal vez, pero avanzado firmemente en un proceso de planificación desde que arrancó el proyecto en el año 2013 o antes de su concepción, no ha existido. Y una vez más, esta administración lo que está haciendo es solucionando problemas heredados, sí, pero más allá de heredados, problemas que tenían que haber sido resueltos en su momento. Así de claro y así de transparente esta declaración que yo le estoy dando. Número uno. Número dos, cuando se habla de una integración, la integración es no solo la operativa, no solamente es una integración de buses con tranvía, la intermodal, hay integraciones adicionales. Y aquí voy a hacer otra declaración que es fundamental para que le expliquen a la ciudadanía. Usted lo notó, están en la ley, en las ordenanzas. El sistema de recaudo de los buses tenía que ser adaptado al sistema de recaudo del tranvía, que le costó a la ciudad de Cuenca $9 millones. Me refiero al del tranvía, el sistema de recaudo del tranvía. La Cámara, en lugar de ir adaptando su tarjeta para que pueda ser leída por las validadoras, las máquinas validadoras del tranvía, decidió manejar por su lado su tarjeta sin hacer absolutamente ningún cambio. En el comunicado que usted hace referencia no está, y por qué no le dicen a la ciudadanía, aquí otra declaración, que la propuesta que ellos hacen es que dejemos de lado ese sistema de validación que le costó $9 millones al pueblo cuencano para usar o para implementar el sistema tranviario, y usar el sistema de recaudo de los buses, y que habrá que generar un pago anual que equivale aproximadamente, de acuerdo a nuestros cálculos, el 20% del recaudo anual. Ojo, el 20% del recaudo anual, que es más o menos $1 millón, se estima que la recaudación en un arranque será de, luego de los 12 meses, alrededor de unos $5 millones, es decir, $1 millón anual. 20% cuando el sistema de recaudo, que es un ente separado, digamos, de la Cámara, que hace este trabajo, a sus asociados, si no estoy mal, me parece que les cobra alrededor del 8 o 9% aproximadamente, no el 20%. Tal vez hasta un porcentaje menor, este rato no le tengo el dato exacto, pero por ahí está. Entonces hay que hablar
con claridad, hay que hablar con objetividad y hay que decirle a la ciudadanía las cosas como son. La integración no es solo operativa, la integración es tecnológica, la integración es económica, la integración es con otros sistemas de transporte, como por ejemplo la bici pública, en un momento dado taxis, los buses interparroquiales que también hacen un tema de traslado. Entonces, Señor cuando alcalde, nosotros hablamos de integración y haciendo... En este contexto, señor alcalde, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles han sido los acercamientos con la Cámara del Transporte? Un momento inclusive llegaron a romperse aparentemente los diálogos. ¿Cuándo va a entrar a operar ya comercialmente? Es decir, ¿cuándo se va a empezar a cobrar el pasaje del tranvía y cómo se va a manejar esta relación? Porque de lo que se trataba es que la gente pueda hacer el uso de un solo pasaje y que pueda utilizar tanto el tranvía como los buses de transporte público. Ahora sería prácticamente dos pasajes distintos en caso de que la gente tenga que movilizarse tanto en el bus como en el tranvía. ¿Cómo se está pensando resolver este tema? Bueno, le pedía que me deje terminar porque justamente iba a entrar en este tema que usted indica. El cronograma de integración no es de la noche a la mañana. La integración en todos estos elementos que acabo de indicar toma tiempo. Para que el día de hoy, ya que la Cámara de Transporte no hizo lo que la ordenanza claramente le indica, que su tarjeta de recaudo, de cobro, se tenga que adaptar a la del tranvía, y al tener dos tarjetas, porque obviamente nosotros tenemos que dar fiel cumplimiento a lo que es el contrato y lo que maneja el tranvía, ahora tiene que haber una interfase que les permita a las dos tarjetas comunicarse y poder generar este sistema de recaudo, lo cual toma su tiempo. En ningún momento está previsto que la ciudadanía pague dos pasajes, al menos en la parte que es las puntas. Se están viendo los elementos necesarios para que precisamente el ciudadano no se vea perjudicado bajo un análisis o un procedimiento mal elaborado y mal hecho a lo largo de los años que lo estamos nuevamente solucionando. Una vez más, insisto, solucionando los problemas por haber hecho mal las cosas en su momento. Existen algunas alternativas. Precisamente el día de hoy, en un par de horas más, tenemos un nuevo taller donde se está yendo a presentar las alternativas para continuar con este proceso. Pero me parecería extraño y sumamente raro que algunas personas crean que debe el tranvía nuevamente estar guardado algunos meses más hasta que exista, por ejemplo, esta famosa integración tecnológica que es fundamental, cuando pueden existir alternativas en las cuales el ciudadano no se perjudique. Obviamente, de aquí a un par de semanas más, a finales de este mes, se cumple los 60 días de formación del usuario, donde tendrá que arrancar ya en una actividad comercial y justamente estamos viendo las alternativas, las mejores en medida de nuestras posibilidades para que el ciudadano, insisto, no se perjudique absolutamente en nada. Pero hay que dejar claridad absoluta, que lo que se debió haber hecho hace años atrás nunca se lo hizo. Nunca se habló de una integración tecnológica, nunca se habló de una integración intermodal, nunca se habló de una integración que permita, o económica, que permita tener realmente esta transportación. Bueno, tanto como nunca se habló, señor alcalde, no creo que es así, se habló mucho. Lo que aparentemente es que se ejecutó poco posiblemente, porque siempre estuvo de por medio en la agenda del tranvía esto del sistema integrado de transporte. Fue un eje transversal de todo lo que se venía haciendo para tratar de organizar el transporte público, pero siempre se encontraron trabas que paralizaban estas conversaciones, estas discusiones y negociaciones. Discúlpeme, mi querido Gustavo, tiene usted toda la razón. Se habló mucho, pero no se hizo nada. Tiene usted toda la razón, y yo rectifico mi expresión. Se habló mucho, pero no se hizo nada. Porque si hubiera hecho algo, ya hubiésemos tenido una base para, con base en eso, continuar con el trabajo. Nos ha tocado a pesar foja cero desde el inicio, y no me refiero desde hace una semana, desde un mes. Nosotros venimos meses, desde el año pasado, generando procesos para poder precisamente con la Cámara de Transporte obtener la información, que por cierto tampoco le dicen a la ciudadanía que tienen la obligación contractual de entregar la información para que se puedan hacer los respectivos análisis, que hasta el día de hoy, luego de N oficios, no ha sido entregada de una manera oportuna. Entonces, ¿por qué no le dicen, en lugar de sacar manifiestos a la ciudadanía, por qué no le dicen a la ciudadanía qué parte ellos no están cumpliendo dentro de lo que es una ordenanza establecida, aprobada y que obviamente está vigente? Sería bueno que boca de ellos
que le digan a la ciudadanía qué parte de, digamos, lo que les compete no han podido cumplir y las razones por las cuales no lo han hecho. Hay otro tema. Lamentablemente el tiempo siempre nos permite únicamente tratar en forma más bien un tanto superficial este tema que amerita más tratamiento, pero el tiempo no nos permite, señor alcalde, pues tenemos otro asunto muy importante que tratar también con usted. Hace muy pocos días dimos la información para nuestros oyentes sobre un proyecto del Benemérito Cuerpo de Bomberos que empieza a construir una unidad en el área del Cajas. En primera instancia, esto se lo ve como algo positivo, pues son clásicos los incendios a veces muy destructivos que se dan allá, la pérdida de personas, situaciones emergentes que tienen que realizarse. Pero está de por medio también la vulnerabilidad del sector, los impactos ambientales. De hecho, en forma inmediata a este anuncio han surgido ya preocupaciones de ecologistas, de ciudadanos que ven al Cajas como ese gran cinturón verde de la ciudad que tiene que ser protegido. Y la intervención se ha anunciado en Illincocha. Illincocha, lo vamos a poner en imágenes mientras seguimos dialogando, es una de las auténticas reservas dentro de este parque natural. Se encuentra a una altura de unos 4,000 metros con una variedad de aves, fauna y flora realmente impresionante. En las propias guías de etapa se destaca allí la cantidad de especies que existen en este sitio y hay gran preocupación sobre de qué manera se está tomando esta decisión, si se han hecho los estudios adecuados de impactos ambientales, si es que el municipio de Cuenca con la empresa Etapa, que se encuentra a cargo del Parque Nacional, ha tomado todas las debidas precauciones antes de esta intervención que es ya deplorada por muchos, señor alcalde. Quisiéramos conocer más sobre este tema. Con muchísimo gusto. Tal vez alguna información no se trasladó de una manera correcta y gracias por su consulta. Esto nos ayuda muchísimo a manejarla de mejor forma. Más que una intervención de una construcción, es una adecuación de una construcción ya existente en un espacio que fue dado en comodato hace mucho tiempo atrás, para 50 años, que durante un tiempo lo estuvo manejando Etapa, pero luego lo dejó de utilizar. Las edificaciones, lo que se está haciendo o lo que se se está empezando a hacer es justamente esta readecuación de estas dos edificaciones que van a estar mimetizadas precisamente con el ambiente para no generar ningún tipo de impacto adicional. Insisto, esto ya existe, está aproximadamente a unos 50 metros de la vía principal. Ahí es donde están, este momento, estas dos edificaciones en desuso, la cual van a ser recuperadas y el nivel de impacto o el nivel de permanencia de una cantidad de, en este caso, de personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad es bastante baja. De hecho, las dos edificaciones, la una únicamente está previsto para algún tema de reunión previo justamente a alguna eventualidad, Dios no quiera, incendios, pérdida o extravío de alguna persona que haya que hacer la búsqueda o en su defecto algún accidente cercano, y la otra realmente será precisamente para que puedan permanecer una cantidad reducida, muy reducida, de personal de bomberos, asimismo obviamente con las instalaciones y con el equipamiento necesario. No es una intervención nueva, no es una afección hacia el interior, insisto, es muy cercano y lamentablemente lo que hemos visto año a año y las estadísticas también así nos demuestran que necesitamos pronta atención, pronta llegada a las emergencias que se han venido suscitando, insisto, sea por tema de incendios, 2 por el tema de personas extraviadas e incluso 3 por los accidentes de tránsito que podrían darse en esa avenida, en esa carretera, perdón. ¿Es un tema suficientemente estudiado y evaluado para el municipio y Etapa, señor alcalde? Perdóneme, Gustavo, hubo retorno, la primera parte no la escuchó. Sí, solamente le decía si considera usted que el tema ha recibido la suficiente atención, tiene la suficiente evaluación por parte del municipio y de Etapa. Sí, efectivamente, de Etapa es quien la ha recibido en comodato y quien ha estado trabajando con el cuerpo de bomberos y le da y le permite que pueda usar estas instalaciones. Han tenido las reuniones pertinentes hasta donde yo tengo entendido.
Bien. Y en cuanto a estudios de impactos ambientales, ¿conoce usted si existen? No les sabría decir, Gustavo. Una vez más, estas edificaciones ya existen y tienen algunos años. Entonces, para las personas que tienen esa duda, ese cuidado, esa inquietud, sería importante que vayan, conozcan esa zona que está muy cerca, insisto, a 50 metros de la vía principal, y pueden comprobar que esas edificaciones ya tienen algunos años de permanencia y han sido precisamente parte de aquellos refugios, de aquellas instalaciones de cuidado incluso del medio ambiente. Para no quedarnos simplemente con cabos sueltos en cada uno de los temas, volvamos quizá al principal, señor alcalde, una conclusión suya sobre qué es lo que va a hacer el COE cantonal con respecto a esta nueva situación de la COVID-19, el crecimiento potencial de los casos en la provincia de La Suay, la situación emergente en el sector médico y estas decisiones un tanto contradictorias del COE nacional. ¿Van a reunirse el día de hoy? ¿Cuáles son las principales medidas que usted propondría? Y justamente quisiera yo sumar, señor alcalde, a lo que dice Gustavo. ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde puede tomar decisiones entonces el COE cantonal respecto de las realidades de cada una de las localidades? En cuanto a las actividades de qué hacer o no hacer en un color de semáforo, desafortunadamente los COE cantonales a nivel nacional no tienen injerencia. Es COE nacional quien determina claramente. Por eso en nuestro comunicado solicitamos de la manera más comedida que haya una mayor y mejor coordinación para precisamente poder expresar y entregar la información que nosotros también vamos levantando desde otros aspectos, otros indicadores, otros sectores. Con base en su consulta, mi estimado Gustavo, el COE pasa en sesión permanente los viernes, es donde tenemos una reunión más ampliada y donde se dan las resoluciones. Como le había indicado, nosotros venimos levantando estadística precisamente para poder determinar cómo está el manejo, el comportamiento social, que es otro de los indicadores que lo venimos monitoreando. Y con base en eso, justamente esperábamos tener esta semana de información para poder generar una solicitud al COE nacional. No me estoy adelantando, pero una de las probabilidades de esa solicitud es que, dependiendo de la información que se está levantando, incluso se pueda plantear un tema de ley seca para jueves, viernes y sábado, y lo que sería más bien que el toque de queda en su momento, ahora es más complejo, pero en su momento pueda ser ampliado desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahora más bien se redujo y hay que hacer estos procesos de evaluación como lo venimos haciendo diariamente. Pero enmarcados seguramente en esa línea estarán las decisiones que seguramente se tomarán en el transcurso de esta semana. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al alcalde de la ciudad de Cuenca, al ingeniero Pedro Palacios. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.